Imagínate que un día abres el teléfono, checas el precio de la plata y en vez de subir $1 o $2, aparece un número que parece error, $647 por onza. La gente piensa, es un bug, es una broma, en un rato se arregla, pero no se arregla. Y mientras tú sigues viendo esa cifra, empiezan a llegar noticias raras, que una bolsa suspendió operaciones, que varios bancos no pueden entregar metal físico, que las casas de moneda se quedaron sin inventario, y que de pronto el mundo descubre algo que casi nadie quería ver, que había muchísimo más metal en papel que metal real. Hoy te voy a contar el escenario de los $647. ¿Y qué pasa cuando un apalancamiento de 500-1, o sea 500 promesas por cada onza real, finalmente se rompe? Y ojo, no necesitas ser trader, ni experto en finanzas, ni andar comprando metales para entender esto. Esto va de confianza, de promesas. ¿Y de qué ocurre cuando demasiadas personas dicen al mismo tiempo, ya no quiero el papel, quiero lo físico, porque ahí es donde se ve quién estaba nadando desnudo? Antes de seguir, si te late este tipo de historias donde juntamos economía real con lo que está pasando detrás del telón, dale like y suscríbete ahorita. De verdad, ayuda un montón a que el canal crezca y así puedo traerte más videos con este nivel de detalle. Y quédate hasta el final, porque te voy a dejar una pregunta muy concreta para que comentes, y esa parte se pone buenísima. Ahora sí, ¿qué demonios significa 500-1 en el mercado de metales? Vamos a aterrizarlo sin palabras raras. En el mundo existen mercados donde se compra y se vende metal físico, barras, monedas, lingotes. Eso es sencillo. Pagas, te entregan y listo. Pero también existen mercados donde lo que se compra y se vende son contratos, papeles, promesas de que equivalen a metal. Y esos contratos se usan para todo: especular, cubrir riesgos, apalancarse, hacer arbitraje y también, esto es clave, para descubrir precio. O sea, para que el mundo entero diga, la plata vale tanto. El problema llega cuando el precio oficial se forma principalmente en el mercado de papel y no en el mercado donde se intercambia el metal real. Ahí nace una ilusión. Como en papel se pueden crear más contratos que metal disponible, la oferta parece enorme. Y si la oferta parece enorme, el precio se mantiene controlado, hasta que alguien exige entrega. Piénsalo como boletos para un concierto. Si el lugar tiene 10,000 asientos, pero alguien imprimió 500,000 boletos porque total no todos van a llegar, el sistema aguanta mientras la mayoría se quede en su casa. Pero el día que llegan más de 10,000 y todos enseñan su boleto, la realidad te explota en la cara. No importa cuántos boletos imprimiste, los asientos reales son los que son. En metales, esa explosión puede tardar años en llegar, porque normalmente la gente no pide entrega. Muchos cierran su contrato antes, lo rollean, lo cambian por otro, lo usan como apuesta, pero el riesgo siempre está ahí, como una grieta que se va abriendo. El día que el público pierda confianza en el papel se vuelve humo. Y aquí entra el famoso escenario 647. No es una profecía mágica ni un número al azar. Es un símbolo de lo que podría pasar si el mercado dejara de valorar la plata con base en promesas y empezara a valorarla por disponibilidad real. Cuando la gente habla de que el apalancamiento es 100-1, 200-1 o incluso 500-1, lo que está diciendo es, por cada onza real que existe para entrega, hay cientos de onzas reclamadas en papel. Y si solo un porcentaje pequeño intenta convertir papel en metal al mismo tiempo, no alcanza. Pero, ¿por qué alguien pediría entrega de pronto? ¿Qué cambia? Aquí vienen los detonantes, y te los voy a contar como una cadena, porque así es como pasa en la vida real. No es un solo golpe, son varios empujones seguidos. Detonante 1. Escasez visible, no en los gráficos, sino en la calle. La casa de moneda tarda más, el premium sube. Vas a comprar una onza y te dicen, vuelve en 2 semanas, o te la venden carísima. Esa diferencia entre el precio de pantalla y el precio de tienda es como humo saliendo de un motor. Te está avisando que adentro algo no está cuadrando. Detonante 2. Un evento que rompe la confianza. Puede ser una crisis bancaria, un conflicto, una devaluación fuerte, o una inflación que la gente ya siente en el súper. Cuando la confianza cae, la gente busca cosas que no se puedan imprimir. Energía, comida y metales. No porque sean mágicos, sino porque no dependen de la promesa de nadie. Detonante 3. El trade se vuelve demasiado obvio. Si el mercado en papel mantiene el precio bajo, pero el mercado físico está apretado, aparecen jugadores grandes que dicen, compro físico donde exista y al mismo tiempo me cubro en papel. Ese arbitraje drena inventarios, y mientras más drena, más frágil se vuelve el sistema. Detonante 4. El momento psicológico.
El día en que suficientes personas piensan lo mismo, yo mejor saco mi metal, por si acaso. Es un mini bank run, pero de barras. Y en un sistema fraccionario, eso es veneno. Y ahora sí, te llevo a la película. Imagina que es lunes, 7:30 de la mañana. Todo parece normal. Las noticias hablan de lo de siempre. En la pantalla, la plata está tranquila. Y de repente, en cuestión de minutos, el volumen se dispara. En redes alguien dice, ¿vieron lo que pasó con los spreads? Otro comenta, no están aceptando ciertas órdenes. Alguien más sube una captura. Mi broker me cambió los márgenes. Y ahí empieza el primer acto. Primero suben los márgenes. ¿Qué significa? Que para operar los contratos te piden más dinero como garantía. En palabras simples, si antes con poquito controlabas mucho, ahora te dicen pon más. ¿Por qué? Porque el riesgo de que el precio se mueva fuerte ya no es teoría, ya está pasando. Y cuando suben los márgenes, muchos jugadores apalancados no aguantan. Los obligan a cerrar. Y cuando cierras a la fuerza, compras o vendes sin querer, y eso empuja más el precio. Es como una estampida. Luego viene el segundo golpe. Se abre la brecha entre el precio del papel y el precio de entrega real. O sea, tú ves un número en pantalla, pero si quieres metal hoy, el precio real es más alto. Y la diferencia se hace pública. Eso es gravísimo, porque rompe el hechizo. Es como descubrir que el precio oficial era más una referencia que una realidad. En ese punto, algunos dicen, no pasa nada, siempre han habido premiums. Y sí, pero aquí la clave es la velocidad. Cuando el premium se dispara en días, cuando los tiempos de entrega se alargan, cuando las barras grandes se vuelven difíciles, el mensaje es claro, la cadena de suministro está apretada. Y cuando el suministro está apretado, la promesa en papel se vuelve sospechosa. Ahora viene la parte que a muchos no les gusta escuchar. Si de verdad existe un apalancamiento extremo, el sistema necesita que casi nadie pida entrega. No puede soportar que un porcentaje mediano quiera lo físico. Y menos si los que piden entrega son jugadores grandes, fondos, industrias o países. Porque no es lo mismo que tú pidas 2 onzas a que una entidad pida miles de barras. Y aquí aparece el villano invisible, el riesgo de entrega. Muchos creen que un contrato es igual a metal, pero no siempre. En situaciones normales, sí puedes pedir entrega. En situaciones tensas, el sistema busca salidas. Te ofrecen cash settlement, te ofrecen equivalente, te ofrecen otro mes, te ofrecen incentivo para que no pidas. Y el solo hecho de que te ofrezcan no pedir, ya es una señal de que no están cómodos. Y entonces llega el rumor que cambia el humor del mercado. Hay retrasos. Hay queues. Hay un participante grande pidiendo entrega. Hay menos inventario registrado. Y con ese rumor, el mercado entra en modo paranoia. No porque todos sean malvados, sino porque todos entienden el juego. Si tú eres el último en pedir, te toca el papel. En este punto de la historia, la pregunta ya no es ¿subirá la plata? La pregunta es ¿quién se queda con qué? Porque cuando hay estrés, el sistema decide ganadores y perdedores por reglas, por letra chiquita y por poder de negociación. Y todavía falta el giro más fuerte. El día que el público se da cuenta de que el precio podría estar limitado artificialmente por el exceso de papel. O sea, que el precio que conocías no era el precio de la plata. Era el precio de un derivado súper apalancado. Y cuando esa idea se vuelve popular, el incentivo cambia. La gente deja de vender y empieza a guardar. Y cuando todos guardan, el metal desaparece del mercado. Ahí es donde se enciende la mecha del 647. No porque 647 sea seguro, sino porque el mercado empieza a buscar un nuevo precio que convenza a alguien de vender metal real. Y para lograr que alguien suelte algo escaso, el precio tiene que subir mucho más de lo que la mente está acostumbrada. Así que antes de pasar a la siguiente parte, quédate con esta imagen. Un mundo donde durante años se vendieron boletos de plata, cientos por cada asiento. Todo funcionó mientras casi nadie entraba al concierto. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la gente está llegando a la puerta y quiere sentarse. Ahora vamos a lo más intenso. ¿Cómo se ve, paso a paso, el momento en que el apalancamiento se rompe? No es un botón rojo, es una secuencia de decisiones, de pánico, de parches y de frases tranquilizadoras que suenan exactamente igual, hasta que dejan de funcionar. Imagina que ya estamos en el martes. El precio subió fuerte el lunes y los analistas en televisión dicen lo típico: movimiento técnico, toma de utilidades, rumores. Pero por abajo, en los mercados de entrega, la cosa está diferente. Los mayoristas dicen, no tengo tamaño. Los distribuidores ajustan cotizaciones cada hora. Y lo más importante, las entidades que sí pueden pedir entrega a lo grande empiezan a actuar como si no hubiera mañana. En un mercado normal, si un fondo quiere exposición a plata, compra contratos y ya. Pero en un mercado con desconfianza, ese fondo piensa,
¿Y si el contrato no se convierte en metal cuando yo lo necesite? Entonces empieza la migración silenciosa, de papel a físico. Y esa migración no sale en la tele al instante. Se ve después, cuando ya es tarde. El miércoles aparece el primer comunicado o la primera señal institucional. Cambios en reglas, límites de posición, ajustes de margen otra vez, horarios raros, volatilidad detenida por pausas. Si tú lo miras de lejos, piensas, están ordenando el mercado. Pero si lo miras de cerca, es el sistema ganando tiempo. Y aquí viene una parte clave. Cuando el sistema gana tiempo, el mercado huele sangre. Porque si todo estuviera bien, no habría necesidad de ganar tiempo. Y esa percepción hace que más gente corra en la misma dirección. Es un círculo. Ahora, ¿de dónde sale la idea de 500-1? Puede variar según la fuente, pero el concepto es el mismo. Hay muchísimas más reclamaciones en papel que metal disponible para entrega inmediata. La palabra inmediata es importante, porque el mundo tiene plata, sí, pero no toda está disponible. Mucha está en usos industriales, en inventarios que no se venden, en manos de gente que no quiere soltar, o en formas que no son fáciles de convertir en barras listas para entrega. Entonces, aunque exista plata en el planeta, eso no significa que el sistema de entrega tenga suficiente. Y aquí entra la industria. La plata no es solo para invertir. Está en electrónica, paneles solares, medicina, autos, baterías, contactos, soldaduras. Si una empresa necesita plata para producir, no le sirve que le paguen en efectivo por su contrato. Necesita metal. Y cuando compradores industriales se ponen nerviosos, hacen lo que harías tú si tu negocio dependiera de algo escaso: asegurar inventario. Eso incrementa la demanda física justo cuando el sistema menos la aguanta. Entonces, ¿qué hacen los grandes participantes del lado de los boletos? Intentan conseguir metal. Lo compran donde sea: mercados OTC, refinadoras, importaciones, préstamos de metal, swaps. Y todo eso cuesta. Y cuando cuesta más, el precio real se separa más del precio de pantalla. Es decir, el mercado crea dos precios: el precio financiero y el precio de calle. Y cuando hay dos precios, el que manda a largo plazo es el de calle. En este punto aparece una palabra que a muchos les da escalofríos: default. Pero casi nunca se ve como default directo, porque nadie quiere usar esa palabra. Se ve como cash settlement obligatorio, force majeure, entrega diferida, cambio temporal de reglas, liquidación extraordinaria. Le pueden llamar como quieran, pero el fondo es: no te puedo dar lo que prometí, así que te doy otra cosa. Y aquí es donde se rompe el contrato mental del público. Porque si tú compraste plata y al final te dan dinero equivalente, tú no compraste plata, compraste una promesa. Y cuando esa idea se vuelve viral, el papel pierde prestigio. Vamos a ponerlo con un ejemplo bien humano. Si tú le prestas dinero a un amigo y te dice: te pago el viernes, y llega el viernes y te dice: no tengo, pero te doy un vale, ¿qué sientes? No es que el vale no valga nada, pero ya no confías igual. Ahora imagina eso multiplicado por millones, con instituciones, con contratos, con industrias. La confianza se evapora rapidísimo. Entonces llegamos al momento snap, el tronido. ¿Cómo se ve? Usualmente tiene 3 señales al mismo tiempo. La primera: movimientos de precio que no parecen reales. Velas gigantes, gaps, cambios de precio fuera de horarios normales, spreads que se abren como si el mercado se quedara sin oxígeno. La segunda: desaparición de liquidez. Tú quieres comprar o vender y el mercado ya no te da buen precio. No hay contrapartes. Los creadores de mercado se hacen para atrás, porque no quieren ser el que se quede con la bomba. La tercera: mensajes confusos. Unos dicen: todo está bien. Otros dicen: hay retrasos. Otros dicen: no hay problema, pero... Y cuando escuchas demasiados pero, ya sabes, en ese momento el precio deja de ser descubrimiento de valor y se vuelve búsqueda desesperada de metal. Y cuando la búsqueda es desesperada, el precio puede hacer cosas que parecen imposibles. Aquí es donde entra el número 647 como símbolo. Un precio que no representa un crecimiento bonito y ordenado, sino un repricing violento por escasez y por pérdida de fe. Y sí, la gente va a decir: pero eso no tiene sentido, ¿cómo va a costar tanto? Y la respuesta incómoda es: en crisis de confianza, el precio no se mueve por sentido común, se mueve por urgencia. El precio sube hasta que alguien finalmente diga: ok, a ese precio sí vendo mi metal. Y si casi nadie quiere vender, el precio necesita subir más. Ahora, aquí viene el giro que hace esta historia todavía más atractiva. Cuando el sistema de papel se tambalea, algunos intentan salvarlo creando todavía más instrumentos, más derivados, más soluciones. Pero eso a veces empeora el problema, porque es como apagar fuego con gasolina.
Lo único que realmente calma la situación es metal disponible, entregado, en mano. Y eso es limitado. Entonces, ¿qué pasa con los inversionistas normales? Con el público, con el que tiene un ETF o un contrato o un certificado o exposición en una app. Aquí la historia se divide en dos caminos. Camino 1. El sistema aguanta, pero a un costo. Te pagan en efectivo, te cambian condiciones, te limitan compras, ponen topes o ajustan reglas. El mercado sigue funcionando, pero tú aprendes una lección. Tu plata era más un número que un objeto. Camino 2. Se forma un nuevo centro de precio. O sea, el precio empieza a formarse donde sí hay entrega, donde sí hay metal, donde sí hay inventario. Y el papel se vuelve una referencia secundaria o se desconecta. Ese es el escenario más explosivo, porque significa que el ancla se rompió. Y aquí te cuento una escena que explica todo. Es jueves por la noche. Un operador veterano, de esos que ya vieron varias crisis, mira la pantalla y no se emociona por la subida. Se preocupa, porque sabe que una subida así no es ganancia, es alarma. Ve el volumen, ve los márgenes, ve que ciertas órdenes no pasan, ve los costos de conseguir metal en el mercado físico. Y dice una frase corta: esto ya no es trading, esto es supervivencia. El viernes, los medios por fin se enteran, empiezan los titulares, la plata se dispara. Invitan a expertos que siempre salen en tele y muchos minimizan, solo especulación. Pero en redes circulan historias de gente que no puede conseguir metal, de fabricantes que están pagando extra, de distribuidores que ya no cotizan. Y cuando la gente escucha no hay, la gente quiere más. Así funciona la psicología. En ese punto, el gobierno, los bancos centrales, las autoridades financieras, todos tienen incentivos para que no se vea como crisis, porque una crisis de entrega en un commodity clave es una crisis de confianza en mercados. Y si el público empieza a dudar de un mercado, empieza a dudar de otros. Y eso es contagio. Entonces, se implementan medidas. Algunas pueden ser razonables, otras se sienten como control. Límites a compras, más requisitos, cambios a contratos. Y cada medida, aunque busque estabilizar, manda un mensaje involuntario. Hay tensión. Y aquí es donde el escenario 647 se vuelve narrativamente inevitable. Porque ya no estás discutiendo si es caro o barato. Estás viendo un cambio de régimen, de abundancia percibida a escasez confirmada, de promesas a entrega, de confianza automática a verificación. Ahora, si te estás preguntando, ok, pero ¿por qué es 647 y no 200 o 1.000? Te lo explico simple. Ese número suele aparecer en modelos y comparaciones que intentan responder: si el precio dejara de estar comprimido por papel y reflejara demanda real contra oferta disponible, ¿a qué nivel equilibraría? No es garantía. Es una forma de decir: el salto podría ser monstruoso. Y todavía no hemos hablado de lo más importante. ¿Qué pasa después del tronido? Porque el tronido no es el final. Es el inicio de la parte donde el sistema redefine reglas y donde la gente común paga el costo, directa o indirectamente. Después del snap, la historia cambia de género. Ya no es solo suspenso financiero, se vuelve drama social, porque cuando un mercado clave pierde credibilidad, las consecuencias se reparten por toda la economía. Y aquí es donde te pido que pongas atención, porque esto es lo que casi nadie explica con calma. No se trata solo de inversionistas ganando o perdiendo. Se trata de cadenas de suministro, de precios de productos, de empleos y de confianza en instituciones. Primero viene el reacomodo. Los grandes jugadores que sobrevivieron intentan entender qué reglas siguen vigentes. ¿Se puede pedir entrega? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tarda? ¿A qué costo? ¿Qué inventarios son registrados y cuáles son elegibles? ¿Qué significa cada categoría? Y mientras ellos lo descifran, el mercado se vuelve más lento, más caro y más nervioso. Luego viene el efecto dominó. Si la plata se reprecia fuerte, muchos contratos relacionados también se mueven. Acciones mineras, costos industriales, coberturas de fabricantes, ETFs, todo se reacomoda. Algunas empresas que estaban protegidas por coberturas baratas descubren que su cobertura no era tan sólida. Algunas refinadoras reciben presión. Algunos intermediarios quedan atrapados entre promesas hechas y metal que no consiguen. Y aquí hay un punto incómodo. Cuando el mercado se rompe, los más grandes suelen negociar mejores salidas. Tienen abogados, acuerdos, acceso a liquidez, líneas de crédito, relación con contrapartes. El jugador pequeño muchas veces se entera tarde y tiene menos opciones, no porque sea tonto, sino porque el juego está diseñado así. En paralelo, el público vive el evento como una mezcla rara. Por un lado, memes y emoción por el precio. Por el otro, ansiedad por lo que significa. Porque si un metal industrial se vuelve carísimo de golpe, ¿qué pasa con los productos que lo usan? Puede que no lo veas el lunes,
pero lo ves meses después en costos, en retrasos, en ya no hay stock, en precios que suben sin explicación clara. En este punto, muchos preguntan, ¿y el sistema no puede simplemente producir más plata? Ojalá fuera tan fácil. La minería no funciona como una impresora. Subir producción toma años, permisos, inversión, exploración, infraestructura, energía, agua, mano de obra. Y aunque suba la producción, no todo se convierte en barras listas para entrega. Hay grados, hay refinación, hay logística. El mercado físico es más lento que el mercado de pantallas, y por eso el choque es tan fuerte. El papel puede multiplicarse en segundos, el metal no. Entonces, ¿qué hace el mercado para estabilizar? Normalmente, una combinación de tres cosas. Una, precios más altos para atraer venta real. Duele, pero funciona. Si el precio sube lo suficiente, alguien suelta metal. El problema es que ese suficiente puede ser mucho más alto de lo que la gente imagina. 2. Cambios estructurales. Más transparencia, nuevas reglas o migración hacia mercados donde la entrega es más importante. A veces surgen contratos más físicos, o se fortalece el OTC o aparecen nuevas bolsas con otros requisitos. 3. Narrativa. Se intenta reconstruir confianza con historias tranquilizadoras. Fue un evento aislado, ya se normalizó, todo está bajo control. Y puede que sí se normalice, pero la gente no olvida tan fácil cuando sintió que tenía algo y al final era un equivalente. Y aquí viene el corazón del escenario 647. No es solo el número, es lo que revela. Revela que el sistema de precios se basaba en una pirámide de promesas. Y cuando la pirámide deja de crecer, o cuando demasiada gente pide retiro, se ve la verdad. Ahora te lo bajo a tierra con una pregunta que mucha gente se haría en esos días. Entonces, ¿el ETF que tengo no sirve? No es que no sirva. Sirve para exposición de precio bajo reglas normales. El tema es qué pasa en reglas no normales. Y esa diferencia es enorme. En crisis, lo que importa no es lo que crees tener, sino lo que puedes reclamar y recibir. Y eso es exactamente lo que el público aprende a la mala en eventos así. También verías algo curioso. El precio puede volverse inestable. Puede subir brutal, y luego caer, y luego volver a subir. Porque en crisis hay ventas forzadas, hay margin calls, hay gente tomando ganancias, y al mismo tiempo hay escasez real. Es como un jaloneo entre dos mundos, el financiero y el físico. Y cuando se jalan, el precio se mueve como látigo. Y entonces llega el momento más delicado, el nuevo precio de referencia. Si de verdad el papel pierde autoridad, el mercado necesita un nuevo ancla. Puede ser un mercado físico más dominante, puede ser un contrato con entrega más estricta, puede ser un sistema donde el premium se vuelva parte oficial del precio. Pero sea cual sea, el mundo pasa por un periodo donde el precio real se negocia con fricción. Eso reduce actividad, aumenta costos y obliga a reescribir estrategias. Aquí es donde el storytelling se vuelve personal. Porque imagina al dueño de un taller que compra componentes electrónicos. No le importa la teoría del apalancamiento. Él solo ve que el proveedor le dice, antes te entregaba en una semana, ahora en 6. Antes costaba tanto, ahora cuesta el doble y no te garantizo precio. Ese dueño sube precios o reduce producción. Y eso, multiplicado por miles, se vuelve inflación en ciertas cadenas o se vuelve escasez temporal. No en todo, pero sí en cosas específicas. Y por el lado del inversionista común, el aprendizaje también pega. Se empieza a preguntar qué es propiedad y qué es derecho de cobro. ¿Qué es tener algo asignado y qué es tener algo prometido? ¿Qué significa custodia? ¿Qué significa contraparte? Palabras que antes sonaban aburridas se vuelven urgentes. Ahora, regresemos a la cifra. 647. ¿Podría pasar? No puedo prometerte números. Nadie serio debería prometerte un número exacto. Pero como historia de riesgo, como mecanismo, como advertencia de fragilidad, tiene sentido. Porque si tú comprimes un resorte durante años, con apalancamiento, con oferta de papel, con confianza automática, llega un punto donde el resorte se suelta. Y cuando se suelta, se va más lejos de lo que la mayoría espera. Lo más importante que quiero que te lleves hoy es esto. Un mercado con 500 a 1 no está estable. Está estable mientras la gente se comporte como siempre. Pero si el comportamiento cambia, el sistema cambia. Y el comportamiento cambia cuando hay miedo, o cuando hay oportunidad, o cuando la evidencia de escasez se vuelve pública. Y aquí va la pregunta que te prometí para que la dejes en comentarios, porque quiero leer cómo lo ve cada quien. Si un día te despiertas y ves que el precio oficial, en pantalla, va por un lado, pero el precio para conseguir metal físico va por otro, ¿en cuál confiarías tú y por qué?
Responde en comentarios con tu lógica, aunque no inviertas en metales. Me interesa tu criterio. Y si este video te hizo pensar en alguien que siempre dice eso nunca pasa o todo es puro papel pero no importa, compártelo. A veces una conversación a tiempo vale más que cualquier predicción. También compártelo si conoces a alguien que trabaja en industria, en manufactura o en finanzas, porque este tipo de escenarios se entienden mejor cuando los hablamos sin fanatismo y sin pánico. Antes de cerrar, te dejo una idea final, bien simple. El dinero y los mercados funcionan con confianza. El apalancamiento extremo funciona con confianza. Y el día que la confianza se quiebra, la realidad física, lo que se puede tocar, entregar y comprobar, toma el control del precio. Ese es el núcleo del 647 escenario. No es un número mágico, es el momento en que el mundo deja de creer en boletos y empieza a exigir asientos. Si te quedaste hasta aquí, otra vez, dale like, suscríbete y activa la campanita si quieres más historias así, contadas como se deben, sin palabras rebuscadas, y no te vayas sin comentar. ¿Tú qué crees que sería el primer síntoma real de que el papel ya no manda? ¿El precio, el premium o la falta de entrega? Te leo.